Gusto saludarle, qué bueno que nos acompañe aquí en Noticias 180 Minutos en la mañana de este jueves. Y el tema propuesto para la entrevista es analizar el comportamiento, el contexto que se generó en las fiestas del carnaval, una fiesta que se dice que es la fiesta del panameño. Sin embargo, me gustaría identificar desde la sociología cómo identifica usted el comportamiento que los panameños sostienen durante estos días. ¿Qué representa para usted esto? Bienvenido, buenos días, adelante. Buen día, Lisbeth. Bien, el carnaval es un relajo que el panameño toma en serio. Esa es mi definición corta y clara. El panameño, por estudios que se han llevado a cabo y que yo conozco personalmente porque estuve involucrado hace años, no es reciente, pero sí hace algún tiempo ya pude conocer que el panameño no suele planificar vacaciones. Cuando uno ve otras naciones, otros pueblos, otras costumbres, uno se da cuenta que la mayoría de la gente de otros países planifica sus vacaciones hasta con un año o más de distancia del momento en que les toca. Sabe qué van a hacer, saben cuánto dinero se van a gastar, saben cómo la van a pasar de bien. ¿Ok? Así es que ese deseo de poder tener un ocio que le agrade a la gente, que le divierta, que le satisfaga, se ve plenamente realizado por esa previsión. El panameño no. El panameño improvisa en términos generales. Planifica vacaciones muy encima, muy encima. Pero una de las pocas fechas en la que se ve cierto grado de aspiración previsoria está vinculada precisamente con el carnaval. De tal forma que la improvisación cultural del panameño se reduce un poco por la costumbre de participar en el carnaval o de disfrutar en él. Y el panameño dispone de tiempo, desde mucho antes de que llegue la fecha, para decir voy a estar en tal lugar o voy a hacer esto o aquello. Ahora, sí, perdón. Sí, no, y algo que me llama poderosamente la atención, bueno, en las redes sociales hemos estado hablando aquí de ellas durante la mañana, pero allí podemos observar literalmente el comportamiento que se tiene en estas fiestas. Vimos riñas, vimos contenido exhibicionista, la sexualización de muchos, de estas presentaciones, entre otras cosas. Ahora, ¿es una situación particular que se da en esta fecha o es una demostración de los valores de los panameños como tal que se ven visualizadas en esta fecha? O sea, es una extensión de quienes realmente somos. Es algo que se da siempre que hay desenfreno, no importa la fecha. El descontrol corresponde a hábitos y actitudes asumidas bajo ciertas circunstancias. ¿Ok? Si usted sabe que tiene permiso, hay un nivel de tolerancia, entre comillas la palabra permiso, pero hay una tolerancia, y usted excede los controles que personalmente usted debería darse, socialmente usted va a romper con ciertas normas supuestas. Pero el problema es que no solamente eso pasa con un individuo. Eso es como un juego de billar en el que una bola le pega a muchas y entonces otra le pega a otra y otra le pega a otra y otra le pega a otra. Tiene el mismo efecto de un juego de billar. Cuando una persona se descontrola, no es que eso muera allí. No, eso tiene el mismo efecto de una bola, de un juego de billar. Exactamente igual. Porque la agresión es contagiosa. La gente tiene que aprender que la violencia se contagia en múltiples ocasiones y de distintas formas. El carnaval es una especie de tiempo y espacio comprimido, ¿no? Hay una cerca, se saben que son 4 días de cierto grado de tolerancia para hacer cosas que normalmente no se hacen en un espacio determinado. ¿Ok? Entonces, si usted en ese contexto de tiempo y espacio actúa de manera agresiva, violenta, lacerante, ofensiva,
sin duda alguna va a encontrar una bola que le pegue también. La va a encontrar. O sea, eso es así de clínico. En condiciones en las que no hay carnaval, eso pasa. La violencia es contagiosa. Una sociedad en la que hay, por recurrencia, violencia criminal, violencia del crimen organizado, también encuentra tarde o temprano quien le responda al que es violento. En términos muy parcos se dice, la violencia genera violencia, ya sea verbal o física. Ingeniero Blandón. Danilo, buenos Así días. que en condiciones donde hay un mayor grado de tolerancia, eso va a dar. Buenos días, Danilo. ¿Perdón? Buenos días. Buen día, José Blandón. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Yo quisiera aprovechar tu conocimiento, Danilo, en materia sociológica y en materia política. Nosotros estamos teniendo exactamente lo que estamos produciendo. Si usted ve la televisión abierta, ve las redes sociales, ve los periódicos, usted lo que ve es lo que tiene. Usted ve cualquier programa, las muchachas están vestidas en una forma diferente, la sexualidad se respira en todo esto, en las redes sociales, usted pone cualquier red de eso y usted ve en manos de niños mucha información sin capacidad de analizar la información. Tenemos un exceso de información sin capacidad para hacerlo. Tu percepción de esto es, te pregunto, ¿tú no crees que necesitamos nosotros una reforma integral de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de información, de que los padres dejen de pensar que ellos son los amigos de sus hijos y sus hijos no los tienen ellos como amigos, los quieren como papá? Entonces, los padres ahora quieren ser amigos de sus hijos, no los papás de sus hijos, porque el ser papá y mamá requiere un nivel de responsabilidad. Entonces, ¿tú no crees que lo que estamos haciendo nosotros en comunicación es parte de lo que tú estás viendo en los carnavales? Aquí, donde usted, cualquier que sea el país que se libere de esa forma, este es el resultado. Gracias, Lisbeika y José Blandón. Tu pregunta es muy, muy oportuna. Encontrar el punto inicial de unas reacciones no deseables, ya sea porque son agresivas, son violentas o descomponen el tejido social, no es siempre fácil. Pero veamos un poquito de historia para responder a tu pregunta. Hemos podido darnos cuenta que como antiguamente se pasó de lo pícaro en canciones, en versos, en tonadas, se fue pasando poco a poco a lo vulgar. Y de lo vulgar se pasa prácticamente a lo judicial o a lo cuasi judicial o delictivo. O sea, este cambio que ha tomado tiempo, este proceso, le resulta imperceptible a la gente, pero para los observadores que vemos en serie de tiempo, es decir, en grandes periodos de tiempo, en décadas, y hacemos análisis de contenido, ¿qué cantaba la gente hace 50 años? ¿Qué cantaba hace 25 años? ¿Qué cantó hoy? Uno dice, hay un cambio cualitativo. Este tipo de cambios definitivamente tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. Y tiene que ver con dos factores, con dos componentes de la educación. Primero, la educación regular, que a mi criterio en Panamá, hace medio siglo, ya se sabía que estaba en crisis. Para fines de la década de los 70, cuando se propuso por última vez una reforma educativa, cuando se propuso esa reforma era porque ya se sabía que la educación estaba en crisis. Por lo tanto, se propuso una reforma con cierto grado de previsión, porque para atenuar esa crisis, que tenía un cierto estado de crisis, se proponía una serie de cosas. Fíjense, si en medio siglo esa previsión no tuvo éxito, porque fracasó, la sociedad la llevó al plano político y la desbarató, imagínense todo lo que ha pasado en medio siglo. Es decir, no hemos comprendido como sociedad
que nuestra educación dejó de cumplir su función, que es una y solo una, la función de la educación. Una y solo una es el mecanismo por medio del cual una sociedad transmite sus valores. Punto. Esa es la definición clásica de educación. Si atendemos a esa definición, hay que definir, hay que aceptar que la nuestra fracasó. Pero no fracasó hoy, no fracasó en el carnaval de hoy. Hace medio siglo ya esto era un problema. Hoy día es un cadáver ya reducido a osamenta. Lo segundo tiene que ver con la educación no regular. La educación que emana de la sociedad de manera espontánea, cotidiana. Porque uno aprende no solamente yendo a la escuela, uno aprende con los hábitos, con las actitudes, imitando, uno aprende de las costumbres. O sea, no se es respetuoso porque se es académico, se es respetuoso porque uno lo aprende en su casa. ¿Ok? ¿Y cómo vemos que hay un deterioro en casa? Pues bien, cómo la gente reacciona ante las diferencias. Las diferencias sirven no solamente para enriquecernos, sirven para hacernos un autoexamen de nuestra capacidad de tolerancia. Y cuando usted lee cómo reacciona la mayoría de la gente en redes sociales, cómo ofende porque alguien tuvo una posición distinta, cómo destruye no el argumento, sino al emisor, cómo se le va en contra de una manera ofensiva, de manera innecesaria, uno se da cuenta que en términos sociales no hubo el más mínimo reparo en su hogar para que ese individuo pudiese formarse como una persona, digámoslo a la usanza antigua, civilizada. Pongámoslo en términos modernos, una persona redundante, ¿no? Pero válido usarlo como adjetivo, una persona humana, mejor dicho, humanizada. Porque el ser humano nuestro del siglo XXI ha perdido su principal característica, la de ser humano, la de ser humanizado. Y en algunas ocasiones parece querer competir con los otros miembros del reino animal. Cuando no, cuando el ser humano tiene competencias que lo diferencian grandemente. Pareciera preferirse lo contrario, ¿no? Así es que estamos asistiendo a un doble fracaso. La educación regular y la educación no regular. La que está a escala social de manera permanente y continua. Ahora, Danilo, esto se agrava un poco más, te pregunto, porque antes la velocidad de los cambios, antes hablo hace 100 años, era más lenta. Hoy la velocidad de los cambios es astronómica en términos de lo que está pasando en la sociedad, de los de ajustes nuevos que se están ocurriendo, de la participación de las redes sociales en la vida de nuestro mundo. Hoy más que nunca la educación es la mejor arma para poder enfrentar este problema, ¿no te parece? La educación es la única forma, no hay otra, de que podamos mejorar como personas y como colectivo sin necesidad de recurrir a la violencia. ¿Ok? Hay interpretaciones de la historia que nos plantean todo lo contrario y nos dicen no. La historia no es más que la lucha de clases y por lo tanto es una cadena continua de confrontaciones a la que el ser humano tiene que asistir de manera obligatoria. Hay interpretaciones filosóficas que así lo plantean. ¿Ok? Yo no quiero entrar en esa discusión filosófica hoy día, pero eso que ha sido la alternativa para una buena parte de la humanidad hoy día está contrapuesto por otros mecanismos. Es decir, si usted quiere un cambio personal y social y colectivo, tiene que recurrir a la educación, que es la única forma garantizada por no violenta. Es la única que le garantiza no violenta. Hay otra forma de cambiar, repito, a punta de violencia. Pero la educación es la única que con garantía puede ser no violenta. Ahora, eso no significa que la educación no se pueda contaminar y ser en sí misma violenta.
yo acuso a la educación panameña, a nuestra educación, de ser violenta. Tal vez no lo sea en términos físicos, muy probablemente no lo sea en términos físicos, pero tiene un término, tiene un concepto que la hace inservible hoy día, y es que es fundamentalmente autoritaria, aniquila la creatividad, condena el pensamiento creativo, fusila el pensamiento lógico. Eso hace que el individuo crezca sin capacidad ni de ser autónomo, ni de ser capaz de crear cosas. Eso desde un principio hace que el individuo nazca y se reproduzca como un ser sometido. Para mí, esa es una caracterización típica de la educación que tenemos hoy día en nuestro país. Por lo tanto, como sociedad tenemos que asistir a un proceso liberador que haga que la educación sirva para ser libres, para realizarnos, dejar ese tinte autoritario, en donde pesa quién manda y no pesa qué es lo que se hace y por qué se hace. Licenciado, en ese orden de ideas, si todos los actores nos responsabilizáramos de lo que tenemos hoy, de lo que hemos construido, del resultado que tenemos, y le hablo de actores como padres de familia, Estado, medios de comunicación, ¿hacia dónde vamos como sociedad y cuál es el rol que cada uno de los involucrados deberemos jugar para no emparchar, redirigirnos hacia una sociedad quizás más estructurada que de alguna manera no caiga en estos deslices, por decirlo de alguna forma, de comportamiento que hemos venido viviendo y que estamos analizando en esta entrevista en el día de hoy? Fíjate, Rebeca, que usaste una palabra decente, ¿no? Tú quisiste decir que esto es un desliz. Tu fineza se quiso imponer. Pero tengo que decirte que no es un desliz. Desafortunadamente es un patrón. Es una actitud habitual. Hay distintos tipos de actitudes. Esto es un patrón de conducta que lleva una tendencia. ¿Ok? Y nuestra tendencia va a ser salvajizarnos, ¿no? Yo siempre he dicho que somos una sociedad violenta. Lógico, cuando alguien escucha esto, enseguida corre a decir, pero ¿cómo vas a decir eso si tenemos un índice de tal cosa más bajo que otra cosa? O tenemos un indicador como la tasa de homicidio que es más baja que tal y tal y tal país. No. Uno define la degradación social en términos de violencia, no necesariamente con el sentido comparativo a escala internacional, que es necesario. No lo rechazo, ni digo que no sirve, no. Lo que digo es que no es suficiente. Lo primero que uno debe hacer es analizarla con respecto a uno mismo, a tu propia historia. Entender cómo han sido los patrones culturales y cómo hemos evolucionado. Lo segundo es saber si nuestros valores cambiaron. Si uno quiere saber si los valores cambiaron, si no quieres entrar en el ámbito ético, moral o ético religioso, vámonos a la parte ético-política. Y uno se lee el preámbulo de la Constitución, el primer artículo de la Constitución, y ahí hay una lista de los valores nacionales. Y nada más, tú, José Blandón, cualquiera, haga el ejercicio de cuáles de esos valores nacionales hoy no tenemos crisis. Encuéntrese uno. Y fíjate, ni siquiera estoy en el ámbito de los valores ético-morales o ético-religiosos. No, estoy en el ámbito de los valores ético-políticos promulgados en la Constitución. Preámbulo, los 2 primeros artículos. Pregúntese, ¿de cuál de esos no tenemos crisis? Entonces, allí tú te das cuenta que hay una falla estructural en nuestro diseño político y en nuestra mecánica política. Ahora, si nos vamos al ámbito de la ética religiosa, ¿no? Uno de los precursores de la sociología, Max Weber, lo estudió, un clásico de la sociología.
ya la cosa se pone hasta peor. Porque claro, cuando tú comienzas a tener criterios religiosos, criterios, o lo trasladas al ámbito moral, ya las consideraciones tienen una mayor ramificación y comienzas a meterle nuevos conceptos y ya ni siquiera te digo lo que está en la Constitución, no, ya tiene que ver con tus costumbres personales, con tu formación, con tu forma de ver el mundo, con tu cosmovisión, con tus creencias. Así es que vámonos nada más que a la parte básica, como te dije, y podrás hacer tú misma un autoexamen de el nivel de problema que tenemos cuando nuestros valores plasmados en la Constitución comienza enunciando... En muchos países, estamos viendo aquí en Colombia, lo estamos viendo en Venezuela, en fin, lo vemos en todos lados, en África, en Europa, en Asia. En caso de nuestro país, para hacer esa transformación y esa comprensión del problema, necesitamos un nivel de unidad nacional para entender que ese es el problema y tener una conciencia nacional para saber el mecanismo, cómo lo vamos a reformar. Entonces, si lo intentamos hacer, porque yo lo quiero hacer, la voluntad no hace la historia, Danilo. ¿Tú qué piensas de la necesidad para enfrentar este problema? No solamente el problema educativo, porque el problema educativo tiene que ver, por ejemplo, con la salud, tiene que ver con la productividad, tiene que ver, la educación tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué cosas necesitamos básicamente? Primero tenemos que tener una comprensión de la dirección política, de que para hacer una reforma de este tipo, requerimos un determinado nivel de consenso opuesto socialmente. Necesitamos una fuerza motriz con la capacidad de poder llevar exitosamente esta reforma a la práctica. Bueno, es que al plantearlo así, a raíz de las preguntas tuyas y de Lisbeica, te das cuenta entonces que tenemos una educación que no cumple su función por un lado y por el otro una constitución cuyos valores ya no son reconocidos por la sociedad. O si lo son, no han logrado tener el grado de importancia que debieran merecer. Eso es grave. Eso es grave porque eso es como ir a jugar fútbol sin reglas. ¿Ok? Vámonos a jugar con cualquier deporte, béisbol, el que tú quieras, natación, lo que tú quieras, sin reglas. Porque la Constitución es el marco que permite saber cuáles son nuestros derechos. Y nuestros derechos implícitamente nos imponen reglas. Cuando eso no ocurre, hay una ruptura en la sociedad. De hecho, cuando las reglas no cumplen sus fines, tradicionalmente a eso se le ha llamado anomia. Pero implica mucho más. Hoy día se sabe que la anomia. Las reglas no cumplen sus fines. Pero lógicamente, como somos animales de manada, no nos quedamos allí. El paso siguiente es que alguien quiere imponer una regla. Y ese alguien suele ser el más fuerte. Entonces acudimos a un nuevo nivel de salvajismo colectivo, porque ese más fuerte puede ser un político abusivo, un capo criminal, un jefe de una organización política o religiosa, ¿no? Una organización de cualquier tipo que quiere imponerse porque él considera que su visión es la que se tiene que imponer sobre los demás, ya que la debilidad de las normas basadas en principio de la Constitución para abajo es evidente. En ese sentido, debe entenderse que es impostergable agarrar las reglas, replantearlas, y ahí cabe la discusión, las dos discusiones que se ha planteado el gobierno actual, la del tema educativo y la del tema constitucional. El asunto es que cuánta conexión le vemos a esa aspiración gubernamental con el esfuerzo que la sociedad y el propio gobierno deben hacer. ¿Es un proyecto a largo plazo? ¿Es un proyecto a mediano plazo? ¿Es un proyecto a corto plazo? ¿Cuáles son sus elementos característicos?
por dónde comienza esto. Como que todavía eso no se siente. Y hay quienes todavía lo mezclan con el miedo a otras actitudes. Por ejemplo, el miedo a cuánto pueda influenciar eso sobre el escenario económico, creyendo que el escenario económico es el gran valor a conservar, cuando es al revés. El escenario económico va a ser protegido o abandonado si estas otras normas no existen claramente. No sé si me estoy explicando. Así es. Danilo, luego de estos carnavales, ¿qué mensaje le mandarías a la sociedad panameña acerca de alguna manera, de la sociedad que estamos construyendo con lo que toleramos y aplaudimos hoy, para cerrar? Bien, a mí no me gusta, Libeika, emitir mensajes. Yo no soy de los que manda mensajes y consejos a nadie. A mí me gusta, yo prefiero optar siempre por hacer un análisis y decirle al público, este es el problema que usted tiene. El análisis consiste en separar las partes del problema y ver qué relación tienen las partes y decirle a la gente, tómese el tiempo de analizar su realidad. Y por favor, tome las decisiones que correspondan en el momento que correspondan. Su voto, su participación, su posición es tan importante como la de cualquier otro panameño. No se eche de menos. Tómese el trabajo de tomar decisiones correctas en el momento en que tiene que tomarlas. Analice el problema. Lo que yo he hecho aquí es presentarles las partes de un problema y ver las relaciones que esas partes tienen entre sí. Entonces, a la gente hay que hacerlas, hay que empujarlas a formarse criterios para no animalizarse. Álvaro, adelante, buenos días. Sí, saludos, Danilo, y ya tenemos en sala de espera a Alejandro Coruclis, con quien vamos a conversar en breve, pero no puedo pasar por alto algo que me está revolviendo, no sé si en los intestinos, el cerebro, todo en conjunto, y es que ahora el ser humano quiere ser perro, quiere ser gato, quiere ser animal, y lo estamos viendo en diversas sociedades, no del tercer y cuarto mundo, del primer mundo, a través de ese fenómeno de los Terian. Y si tú abres las redes sociales, te das cuenta que esto es viral y asusta, pero usted que es y fue un estudioso de la Biblia, en el Antiguo Testamento precisamente se habla de los Terias. Cuando una sociedad quiso ser salvaje, se convirtieron en bestias. ¿Hacia allá va el mundo en este momento, Danilo Toro? Sí, la cosmovisión judeocristiana, hay quienes dicen que esa cosmovisión no existe. Yo soy adversario de esa posición. Hay una cosmovisión judeocristiana, evidentemente. Pone una barrera muy clara entre la animalidad a la que el ser humano pertenece y la humanidad que es solo propia del ser humano. Pero ni siquiera solamente lo hace la cosmovisión judeocristiana. También lo hacen otras cosmovisiones. Incluso la materialista de la historia. La cosmovisión materialista de la historia, cuando uno lee los trabajos de Lenin, uno se da cuenta, por ejemplo, cómo Lenin plantea, cómo, desde su perspectiva, cómo el hombre pasa a ser de animal a ser humano, que categoriza al hombre para que deje de ser animal. Y Lenin lo plantea, el trabajo, por ejemplo. Acá, de la cosmovisión judeocristiana y de otras cosmovisiones que tienen implicaciones espirituales, hay un principio rector, que es la de que el ser humano tiene una fuente de vida llamada alma. Pero las cosmovisiones coinciden en el hecho de que tenemos una dignidad diferente. Tenemos una dignidad diferente. Querer renunciar a esa dignidad solo opera en nuestra autodestrucción. Ahora, eso solamente se la va a lograr si aprendemos a ser tolerantes y a bajarle la carga al prejuicio. Hoy día, Álvaro, para responder a tu pregunta, eso está ocurriendo porque estamos favoreciendo los prejuicios y estamos disminuyendo la capacidad de ser tolerantes.
Yo diría que estamos viviendo momentos de regresión en ese sentido. A pesar de la cientificidad reinante, somos terriblemente prejuiciosos como personas y como colectivos, ¿no? Asumimos posiciones ante la gente en las que enseguida los etiquetamos, los ofendemos, los laceramos por lo que son. Y hemos disminuido la capacidad de tolerancia. El que es diferente lo condenamos, porque piensa diferente, porque tiene un punto de vista diferente o porque actúa diferente. Entonces, esos dos grandes problemas, el aumento de los prejuicios que se está registrando hoy día y la caída de la tolerancia, es lo que nos está llevando a lo que tú señalas, Álvaro. Para resolver esto, lo primero y prioritario, o sea, prioritario en el sentido de que no solamente es lo primero, sino que es lo más importante, no solamente es lo primero, es lo más importante, hay que reconocer que eso está ocurriendo. Pero si la gente se satisface, digámoslo así, para utilizar una palabra de moda, se satisface con el perreo, y el perreo es un concepto, no solamente musical, ¿eh? Es musical porque es cultural. ¿Ves? Yo no critico el baile en el sentido de que, bueno, está bien, pues, es así, punto. Pero cuando tú lo llevas a la dimensión cultural y eso define toda tu conducta, ya estás en un problema. El que tengas un baile determinado, por ponerle el ejemplo del baile, puedo recurrir a muchos otros ejemplos para utilizar lo que tú dices, ¿no? El querer ser perro. No es el problema en sí mismo. El problema es cuando tú defines tu actitud, toda tu actitud en función de eso. Ya ahí sí estamos en otra liga de problemas. ¿Ves? Wow. Peligroso. Peligroso definitivamente si no frenamos esta situación en la que nos encontramos en este momento y apostamos principalmente a lo que ustedes hablaban, el tema de la educación, que creo que es primordial actualmente. Así que, Danilo, gracias por el análisis que nos has planteado en la mañana de hoy en torno al tema que está viviendo la sociedad, el tema del carnaval y hacia dónde estamos caminando en estos momentos y comparativamente hablando con hace 20 o 50 años atrás. Gracias, que tengas excelente día. Bien, bye, nos vemos. Bien, Alejandro Coruglis es precisamente